Hoy, en Sanamente, nos visita la doctora Elizabeth Balinotti, quien nos va a hablar sobre la diabetes. Y también la doctora Alexandra Kuhn estará hablando de la alimentación del paciente diabético. Y para vos que te estás preparando para el verano, vamos a hablar de la ultracavitación con la Magister Patricia Gutiérrez. Quédate con nosotros, esto es Sanamente. Bienvenidos a Sanamente. El 14 de noviembre se recuerda la fecha mundial de la diabetes y para ello estamos acá con la doctora Elizabeth Balinotti. Ella es especialista en endocrinología, es jefe de servicio de endocrinología del Hospital Central del IPS y docente en la Universidad Católica. Buenas tardes, doctora Elizabeth, ¿cómo estás? Buenas tardes, es un placer para mí estar aquí contigo. Muchas gracias por recibirnos acá en tu consultorio. Entonces vamos a aclarar algunas dudas sobre la diabetes. ¿Qué es la diabetes y en qué se diferencia en la diabetes tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2? La diabetes es una enfermedad crónica, muy importante decir que es una enfermedad crónica. Significa que no tiene una cura precisamente y actúa sobre el metabolismo de los azúcares, de las grasas y las proteínas. Es una alteración que se caracteriza principalmente por los niveles de azúcar alto en la sangre. La diferencia entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2 probablemente subyace en la autoinmunidad. Es decir, que en la diabetes tipo 1 podemos verla desde los niños, o sea, puede aparecer en el niño, en el adolescente, en el adulto joven, y se caracteriza porque el paciente necesita insulina para vivir, no puede vivir sin insulina. La diabetes tipo 2, sin embargo, es una enfermedad más poligénica, es decir, tenemos una carga genética y también hay un estilo de vida que predispone a esto, ¿verdad? Y se caracteriza porque el paciente generalmente es un poco mayor, generalmente se ve en la adultez y viene acompañada de obesidad, sedentarismo, ¿verdad? Puede tener un tratamiento que puede ser con antidiabéticos orales al principio de la enfermedad probablemente y insulina con el tiempo. Puede necesitar insulina alguna vez. Hay que decir que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica y es progresiva. Progresa a través del tiempo y por eso a veces necesitamos ir cambiando de tratamiento. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para la diabetes? Para la diabetes tipo 2 los factores de riesgo son la edad, que es un factor que no podemos cambiar, la obesidad, es decir, el sobrepeso, el sedentarismo y por supuesto los malos hábitos, las malas combinaciones de alimentos. ¿Y cómo yo puedo diagnosticar la diabetes? El diagnóstico de la diabetes es sencillo, se puede hacer con un dosaje, con la medición de la glucosa en la sangre, en ayunas o con un test de tolerancia a la glucosa que es medirle al paciente su azúcar en ayunas y a las 2 horas después de tomar un líquido con azúcar que se le da en el laboratorio o también con el dosaje de la hemoglobina glicada o glicosilada que nos muestra el promedio del azúcar de los últimos 3 meses. Esta medición es muy importante para nosotros los médicos porque nos ayuda a ver realmente el control metabólico del paciente. Claro, ese famoso me cuido un día antes de hacer el análisis no sirve, ¿verdad? No. Porque refleja realmente el estado del azúcar en la sangre durante los últimos 3 meses. Entonces, ¿cómo se estuvo cuidando ese paciente a lo largo del tiempo, ¿verdad? Así mismo. Y hay que entender que tenemos números y metas a los cuales debemos llegar cuando hay diabetes. La hemoglobina glicada preferentemente debe estar por debajo de 7%. ¿Verdad? Claramente si un paciente es mucho mayor y tiene algún riesgo de sufrir hipoglucemia, es decir, que el azúcar le baje demasiado, entonces somos un poco más laxos, digamos, con los valores hasta 7,5 de hemoglobina glicada, pero en general tratamos de ser lo más estricto posible porque está demostrado que el buen control metabólico realmente cambia el futuro del paciente y evita las complicaciones de la diabetes. Claro. ¿Y cuáles serían esas complicaciones? Las complicaciones de la diabetes pueden ocurrir en todo el cuerpo, ¿verdad? Pueden ser retinopatía, es decir, daño en el ojo, vasculopatía, daño en las arterias que puede llevar a tener un accidente cerebrovascular, un infarto agudo de miocardio,
la nefropatía, que es el daño renal que puede llevar a la insuficiencia renal y a la necesidad de diálisis, las alteraciones sexuales, por ejemplo, como la impotencia sexual, las alteraciones vasculares y nerviosas de las piernas y los pies que pueden llevar a amputaciones. Entonces la diabetes puede ser una enfermedad catastrófica si el paciente no se cuida desde el comienzo, pero también si se cuida bien desde el comienzo, hace su tratamiento, hace su dieta, toma su medicación. Entonces la diabetes no tiene por qué ser algo tan grave ni tan malo para la vida del paciente. O sea, uno puede llegar a tener una buena calidad de vida siempre que también tenga en cuenta la dieta, no solamente el tratamiento medicamentoso, ¿verdad? Claro. El tratamiento de la diabetes está basado en 3 pilares: el plan de alimentación, el ejercicio y la medicación. No funciona ninguno solo, los 3 deben estar. ¿Y basamentados en qué? En la educación. Cuanto más nosotros conocemos sobre la diabetes, cuanto más hablamos de la diabetes, entonces uno se conciencia más sobre que el paciente tiene poder sobre su propio futuro. Es decir, cuando uno es consciente de los niveles que debe tener y cumple todo, realmente es un éxito el tratamiento, ¿verdad? Por eso nosotros insistimos tanto en la Sociedad Paraguaya de Diabetología, en el Programa Nacional de Diabetes, en el Instituto de Previsión Social, en la FUPADI, de que la educación es fundamental, tanto en los niños como en los adultos. Y ese cambio alimentar, ese estilo de vida, ¿en qué se basa la dieta de un diabético? La dieta de un diabético no es distinta a la dieta saludable de cualquier persona humana. Entonces, tiene que basarse en comer proteínas, está bien, tiene que comer proteínas, tiene que comer carbohidratos, es decir, no está prohibido comer harinas, pero tampoco no se puede comer en cantidades industriales como a veces nosotros consumimos, tanto pan, en fin. No existen alimentos totalmente prohibidos, tal vez el azúcar de mesa sí nosotros prohibimos definitivamente, ¿verdad? Pero no existen alimentos malísimos ni buenísimos. Lo que existen son dietas, o sea, planes de alimentación saludables que se deben seguir durante toda la vida para que esto tenga realmente un efecto beneficioso. Lo que hace mal es el exceso, ¿verdad? El exceso. Saber elegir bien la calidad también de los carbohidratos. Eso es un punto muy importante. Totalmente. Y otra duda frecuente que tienen los pacientes es: si mi azúcar en la sangre vuelve a normalizarse, o sea, yo me curo la diabetes. No. La diabetes es una enfermedad crónica. ¿Qué significa que es crónica? Que es una enfermedad que va acompañada a lo largo de la vida del paciente. Actualmente tenemos una terapia que es la cirugía bariátrica que puede lograr la remisión de la diabetes, pero nosotros los endocrinólogos no hablamos de curación de la diabetes. Puede volver a la normalidad en los niveles, pero después de una cirugía bariátrica. Normalmente el paciente que tuvo su glucosa elevada y sigue su tratamiento, debe seguir el tratamiento para mantener la glucosa normal. Es decir, no debemos suspender el tratamiento de la diabetes una vez que está diagnosticada. Claro, es muy importante entonces recordar lo que mencionó la doctora: no existe cura, sino una remisión. O sea que si uno se cuida, sigue bien el tratamiento, mantiene los niveles normales de la glucosa en sangre, pero eso no significa que una vez normal yo pueda volver a tener el estilo de vida de antes, ¿verdad? Sí. Y tener todos los hábitos que tenía antes, que voy a volver a tener los mismos síntomas. Claro, no, y definitivamente el tratamiento debe ser constante, porque cada golpe de azúcar va dañando también a las células que producen insulina, va dañando las arterias, va dañando todo el endotelio. Entonces no debemos permitir que tengamos niveles de azúcar elevados y después bajar y tratar de dejar de tomar la pastilla y después tomar otra vez. Definitivamente eso no es bueno. Hay que ser constante y mantener constantemente la hemoglobina glicada a niveles deseados, ¿verdad? Menos del 7% si fuera posible. Claro, porque como dice la doctora, es un daño en todo el organismo, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia del ejercicio en la diabetes? El ejercicio es fundamental, porque primero el ejercicio nos ayuda a que el cuerpo sea más sensible a la insulina que nosotros tenemos. Entonces, una de las bases fisiopatológicas de la diabetes es la insulinoresistencia, es decir, nuestro cuerpo se hace resistente a nuestra propia insulina. Con el ejercicio se rompe ese círculo vicioso y entonces mejora la sensibilidad y los niveles de azúcar se hacen también más normales.
Por otro lado, el ejercicio nos ayuda a mantener un peso adecuado, ayuda a disminuir el tejido adiposo visceral, nos ayuda a estar en un estado más activo y menos inflamatorio. Entonces, el ejercicio es parte integral del tratamiento de la diabetes. Nosotros no podemos hablar del tratamiento de la diabetes sin hablar de ejercicio. Es muy importante, como dijo la doctora, tener en cuenta todos esos factores, ¿verdad? Y por último, los síntomas de una diabetes ya instalada. ¿Cuáles son los síntomas para que los pacientes tengan en cuenta? Los pacientes con diabetes pueden presentar poliuria, que orinan mucho, se pueden levantar varias veces a la noche a orinar, tienen muchísima sed, mucha hambre, pueden tener debilidad, malestar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hay pacientes que acuden al consultorio: doctora, yo perdí 10 kilos en el último mes y yo no cambié mi dieta. Bueno, entonces esos pacientes probablemente tienen unos niveles de azúcar por encima de 300, estamos realmente en un paciente muy descompensado. Nosotros sugerimos siempre que los pacientes que no tienen ningún síntoma igual consulten y se hagan su laboratorio al menos una vez al año después de los 45 años, y si esos niveles salieron normales, entonces repetirlo cada 2 o 3 años los exámenes de sangre. En Paraguay tenemos 9,7% de la población adulta con diabetes y tenemos una altísima carga genética, y nuestra comida es tan rica y tan calórica y no hace tanto calor que no hacemos ejercicio. Así tenemos una combinación que en realidad es una bomba atómica. Entonces es importante que tengamos en cuenta la diabetes como un diagnóstico que hay que buscar, ¿verdad? Y hay que evitar si es posible. Exactamente, muy bien dicho, doctora. Principalmente cuidar la alimentación, practicar ejercicios físicos y hacer tus controles regulares. Entonces, muchas gracias, doctora Elizabeth, por recibirnos acá en tu consultorio. Un gusto haber compartido un poquitito contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Nos vamos a un breve corte y ya volvemos con Sanamente.